Soy Mario Talavera, ya me conocen ustedes, director del Instituto de Cosmobiología, INCAL, y en esta oportunidad quisiera comentar un poco los principios fundamentales de la astrología, porque es en eso en que se basa toda la integración hombre-cosmos. Porque si tratamos de ver la vida del ser humano en relación al universo, se tiene que empezar entendiendo de que ese ser humano está sobre la superficie de la Tierra y que es en ese punto en la que nosotros tomamos en cuenta todo el entorno de la naturaleza, todo el entorno del universo. Y esa biorrelación entre los dos establece un vínculo indisoluble que se plasma justamente en el momento de nacimiento en una carta astrológica. De tal manera que es la vida del hombre el punto centro del universo, no desde el lado astronómico, sino desde el lado topocéntrico, porque es el punto en el que confluyen sincrónicamente las diferentes influencias del cielo. De tal manera de que no debemos desconectar del entendimiento de esta interrelación hombre-cosmos al hombre. La astrología clásica, la astrología antigua, parece que se olvidó de este polo fundamental que es el ser humano, o sea, la parte biológica, y solo estudiaba lo cósmico. Claro, dentro de las limitaciones de esos tiempos. Esta forma de ver las cosas en el pasado eh, tuvo que caer un poco en la especulación y también en la fantasía, porque tenían que explicar muchos aspectos, muchas cosas de la parte astrológica, de muchas formas, a veces lógicas y otras ilógicas, pero que no tomaban en cuenta la parte biológica del ser humano. Uno de estos elementos que mucho se discute en el ámbito astrológico porque son los pilares fundamentales para erigir una astrología coherente, científica y razonable. Y son las dignidades. Dignidades y debilidades. Porque de ahí parte la interpretación de un cuadro cosmobiográfico, de esta interrelación. Pues bien, si antiguamente la astrología clásica, en el tiempo de Ptolomeo, de Bethune Valens, de Porfirios, etcétera, de muchos astrólogos famosos porque tienen escritos y también porque de ahí nació la astrología, desde los babilónicos y mucho más atrás, pero esa forma de ver la astrología en esos tiempos pues es un poquito digamos así, rudimentaria, algo muy antigua en la que necesita un desarrollo. A mi entender, necesitamos replantear esas cosas, necesitamos entender esto con una amplitud cosmobiológica, porque si no estaríamos viviendo el hoy en una cápite pues, de la historia en que la ciencia está dando avances a pasos agigantados y seguir pensando como se hacía hace miles de años. Y en la astrología justamente no podemos quedarnos ahí. Hay muchos colegas astrólogos que todavía están defendiendo con uñas y dientes, por así decirlo, la astrología ancestral y clásica. Incluso llegan pues a desconocer y no toman en cuenta a los planetas que han sido detectados hace varios años, lo que le llaman los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Y aún siguen con esas regencias arcaicas en que Saturno tenía el domicilio en Macho Cabrío y en el Aguador, y que tenían dos domicilios al igual que Júpiter en los peces y en el Centauro.
Y otras teorías que necesitan pues darles un empujón en la historia para que dejen de estar siendo un obstáculo y una limitación para una verdadera interpretación del hombre y el cosmos. Entonces, yo quiero aclarar un poco, quiero manifestar los hallazgos que he tenido, no solamente yo, sino un grupo de astrólogos, incluso de otras partes, que están ya visorando que se necesita pues trabajar más coherentemente, más científicamente en la integración hombre-cosmos. Ya Morin de Villefranche nos decía una de sus leyes muy importantes que dice que el planeta y el signo es una unidad indisoluble. Entonces tenemos que entender qué cosas son los signos y cómo trabajamos con los planetas. Ahora, cuando encontramos los domicilios de cada planeta, de punto planetario, diríase mejor, en un signo zodiacal, que le es correspondiente y que viene a ser su domicilio, pues los principios de ambos son sumamente integradores, son tan ligadamente unidos en que no hay mucha diferencia entre uno y otro, por eso se llama los domicilios. Porque Marte en el Cordero, pues tiene una similitud tan estrecha que pareciera que es lo mismo. Solo sería uno la parte activa de la parte pasiva. Entonces los signos zodiacales es esa división de 30 grados de la órbita de la traslación de la Tierra en relación justamente con este punto de equilibrio, el baricentro, que se da pues a lo largo de la trayectoria de la Tierra. Y esto se llama los signos zodiacales. Entonces, si tenemos ya los signos zodiacales como un patrón estructural básico, pues los planetas o puntos planetarios tendrían que ubicarse no desde una explicación necesariamente astronómica, climatológica, como hacían los antiguos, en la que trataban de encajar para que no encontrásemos ningún vacío los planetas en que en ese tiempo podían detectarse, porque hay que darse cuenta que en ese tiempo, hace miles de años, tanto la astronomía como la matemática como la geometría estaban en una etapa rudimentaria, recién estaban pues desarrollándose con mentes maravillosas de esos años, de esos tiempos. Pero que la matemática actual y la astronomía actual pues está muy avanzada en este aspecto. Entonces la astrología también tiene que tener esos conceptos y tiene que utilizar los avances en nuestra matemática, geometría, trigonometría, astronomía, biología para poder pues llenar esos vacíos incipientes de la astrología clásica. Y no tenemos que aferrarnos con una lealtad histórica a una astrología que ya está en desuso y caduca. Solo rescataríamos algunos enfoques que sí tenían mucha coherencia, pero hay que darles otro contexto, basado pues en lo actual. Y a eso no se llama astrología moderna, simplemente es la astrología en su desarrollo evolutivo. Hay algunos colegas astrólogos que piensan que cuando uno menciona lo actual, los avances de la ciencia pues están yendo en contra de una tradición disque completa y exacta y racionalmente perfecta. Lo cual yo pongo en duda justamente eso, puesto que no encaja en aquellos principios cósmicos como por ejemplo el principio de simultaneidad, el principio de semejanza, el principio de polaridad y el principio de constitución elemental. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, y creo que muchos también ya no están de acuerdo en que Saturno esté rigiendo el aguador, porque no tiene una similitud, o sea, no está basado en el principio de similitud, de semejanza, de constitución elemental, de polaridad y de naturaleza simbólica. Acá no estamos tratando de ajustar astronómicamente o climatológicamente un planeta para ubicarlo en un signo, utilizando, por ejemplo,
aquella parte que habla pues de los planetas que son diurnos y los planetas que son nocturnos, justamente tomando en cuenta un ambiente ecológico en la que la parte diurna va desde el momento en que el sol sale hasta que se oculta y la parte diurna. Claro, eso es así, astronómicamente es así, por la rotación de la Tierra. Pero no podemos utilizar conceptos generales de la secta diurna y nocturna para poder, y otros elementos para poder encajar presionantemente a un planeta, a un signo, porque no existe otro que esté en resonancia con ese. Ya Urano viene y destrona pues a Saturno, ya Neptuno viene y destrona a Júpiter. En esos tiempos tal vez por ciertas similitudes se podía utilizar, pero esto no siempre es así. Entonces hay que plantear primero cuáles son los domicilios, qué planetas tienen un domicilio en un signo, para que de ahí empiece todas las dignidades y todas las debilidades. Entonces, de ahí va a surgir las exaltaciones, va a surgir la trionocracia, las triplicidades, tanto en sus debilidades como también en los elementos que son muy semejantes. Pero tampoco no vamos a utilizar elementos con criterios ancestrales, entre comillas, y pues tomando elementos, por ejemplo, para los decanatos, una serie, una relación, a veces matemática geométrica, pero no astronómica, o vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, para utilizar las fases, es decir, hay muchos aspectos que tenemos que balancear en esto de las dignidades y debilidades. Lo cierto es que cuando tomamos en cuenta el polo humano, es decir, el hombre, en relación al cosmos, para ver las dignidades, pues tenemos que ver qué entendemos las dignidades y debilidades en esa biología, en ese ser humano. Y encontramos que el patrón de 12 del signo zodiaco tiene su representación en esa biología instintiva inicial del ser humano, que son, por ejemplo, sus propios instintos, que son de un carácter neurohormonal, y que estos instintos neurohormonales pues corresponden justamente en una similitud a esos 12 signos zodiacales. Por lo tanto, tenemos en nuestra célula la representación de esos 12 signos. Y si allá encontramos planetas o puntos planetarios que estén por similitud, por constitución, por polaridad y por ritmo encajados, pues también tenemos que encontrar en el ser humano eso mismo. Y resulta que pues, en el ser humano tienen que ser las tendencias. Tendencias que son la expresión activa del instinto. Por lo tanto, el planeta podría ser una expresión activa del signo. De tal manera que Marte es la expresión, la tendencia activa del signo del Cordero, el León tendría su expresión activa en el Sol, el Aguador tiene su expresión activa en Urano y así sucesivamente. De tal manera que tenemos ya un encaje entre cosmos y hombre, es la visión cosmobiológica. Y esto se establece necesariamente una claridad y una vinculación más estrecha porque en el hombre encontramos estos principios biológicos semejantes a los principios cósmicos y de ahí parte las dignidades esenciales y las debilidades que inclusive nos podría aclarar muchísimo en una interpretación astrológica. Bien, queridos amigos y hermanos, esto que les he enfocado pues es mi visión, es hallazgos que he tenido basado justamente en los grandes hombres. Conozco muy bien la astrología clásica, conozco muy bien y manejo esos conceptos antiguos, porque para dar ciertos aportes actuales necesitamos tener apoyo en lo que han avanzado en la antigüedad. Y no desconozco eso. Y por eso que estoy mencionando justamente que hay que hacer, como Morin de Villefranche decía, tenemos que reacomodar los conceptos antiguos en la astrología para hacerla una ciencia respetable, honorable y completa en estos tiempos. Gracias.